Me llamo Héctor Duarte y conduzco desde hace más de 12 años un autobús de pasajeros que recorre la carretera federal 54, entre Fresnillo y Concepción del Oro, en el altiplano zacatecano. Conozco cada curva. Sé dónde la niebla se desploma como manta y en qué repecho sopla el viento helado que empuja la unidad como si fuera de cartón. Aún así, la noche del 17 de agosto de 2019, descubrí que nada prepara a un chofer para lo que no pertenece a este mundo. Helio. Turno empezó con la rutina de siempre. Revisar luces, presión de llantas y firmar la bitácora. Salí de Fresnillo a las 9 con 13 pasajeros. 2 horas después, tras dejar gente en rancherías perdidas, quedaban solo 4 personas. Una pareja de ancianos, un estudiante de ingeniería y una mujer embarazada silenciosa. El cielo estaba tan limpio que la luna parecía un plato roto, pero sobre el pavimento serpenteaba una bruma baja que las luces no disipaban. Avanzaba a 70 cuando, tras una curva ciega, distinguí algo plantado en medio del carril. Frené con un golpe seco, y el autobús se deslizó varios metros hasta quedar a un suspiro de aquella silueta. Los frenos de aire silbaron y el habitáculo se llenó de un olor acre a caucho. Los faros revelaron a un hombre cubierto con harapos calcinados. Sus pies descalzos parecían clavados al asfalto y de su cuerpo se desprendía un vapor espeso como humo de leña húmeda. Imaginé que era víctima de un incendio. Tomé el botiquín, abrí la puerta y avancé. Las brasas que chisporroteaban en la tela se negaban a apagarse. ¿Está bien?, pregunté. No hubo respuesta. Bajo la manta ignífuga sentí su piel helada pese a las chispas que aún titilaban. Con ayuda del estudiante lo subimos y lo acostamos en la primera fila. Apenas pesaba. Cerré la puerta, me senté al volante y retomé la marcha. Durante varios minutos nadie habló. El motor ronroneaba y el ventilador del tablero lanzaba un soplido cansino. Intenté saber su nombre, pero de su boca salió apenas un silbido bronco, como fuelle perforado. Pensé en llegar al retén de la Guardia Nacional 20 kilómetros más adelante. 5 kilómetros antes empezó el goteo. Un líquido espeso cayó del techo sobre mi brazo. Encendí la luz interna. Del techo chorreaba una sustancia oscura que olía a grasa rancia. La embarazada se cubrió la nariz. Los ancianos se santiguaron. El estudiante, pálido, señaló al desconocido. El fluido brotaba de su cuerpo, como si sudara aceite hirviente. El hombre seguía inmóvil, pero su pecho subía y bajaba con ritmo inhumano. Entonces levantó la cabeza. El vendaje del rostro se abrió, consumido desde dentro, y dejó ver una máscara de carne carbonizada donde los ojos eran pozos sin fondo. Un aliento blanco empañó el parabrisas. Las luces internas parpadearon. El motor bufó. El velocímetro cayó a 0, y la unidad se apagó en plena recta. La cabina quedó sumida en penumbra. Intenté abrir la puerta, pero el sistema neumático murió. Luego lo imposible ocurrió. La figura se desmoronó en un suspiro, convertida en polvo gris que se esparció por el pasillo como si un ventilador invisible la dispersara. Las luces regresaron solas. Con manos temblorosas puse el autobús en marcha y avancé hasta el control de carretera. El guardia subió con una linterna y preguntó por el herido que, según mi llamada, llevábamos a bordo. Los 4 pasajeros guardaron un silencio de tumba. El guardia revisó cada asiento. Solo vio un halo de hollín que no supo explicar. Anotó falsa alarma y nos dejó continuar. Llegamos a Concepción a las 3 de la madrugada. El médico de guardia diagnosticó shock nervioso colectivo. Firmé mi salida y pasé el resto del turno sin pegar ojo. Al amanecer volví al autobús. El círculo de ceniza seguía pegado a la tapicería. La tarde previa al incidente, mientras inspeccionaba la unidad, había notado una fina grieta en el parabrisas. El técnico dijo que era superficial, pero esa marca me recordó lo frágil que es la barrera entre el conductor y la noche. Más tarde, en la recta de Rancho Grande, bajé la velocidad para no atropellar liebres y miré el espejo central. 4 rostros adormilados nada más. Aún así, juraría haber visto una quinta silueta que se desvaneció cuando aparté la vista. Tras el suceso, los directivos me interrogaron.
Preguntaron por alcohol, fármacos y animales muertos. Expliqué el vapor y la ceniza. Tomaron nota sin levantar la mirada. Una semana después llegó una suspensión de un día por reporte inexacto. No reclamé. El silencio era más seguro que la burla. Hace 3 noches, al tomar la desviación hacia Noria de Ángeles, el parabrisas nuevo se empañó desde afuera. Dibujé con el dedo un claro y vi mi reflejo, pero detrás de mí un contorno oscuro parecía apoyarse en el respaldo. Giré. No había nadie. El olor a grasa quemada permaneció varios minutos, suficiente para que un pasajero preguntara si había fuego en el motor. Anoche, al lavar mi uniforme, descubrí partículas negras en el cuello de la camisa. Al rasparlas, soltaban un polvillo, gris idéntico al del asiento marcado. No entiendo cómo pudo acompañarme después de tantos ciclos de lavandería, salvo que brote de mi propia piel. Todo marchó en calma un par de semanas. Para disipar la paranoia visité la comunidad de San Tiburcio, la más cercana al punto del encuentro. En el comedor comunal pregunté si alguien había visto a un hombre quemado vagando por la carretera. Un anciano relató la vieja historia del carbonero, un peón que en 1934 quedó atrapado en un horno de cal y, según la leyenda, vaga por las vías desiertas suplicando que alguien lo lleve a casa. Me marché con el estómago revuelto. Solicité cambio de unidad. El supervisor accedió, pero el mecánico me comentó que el asiento seguía soltando hollín cada vez que pasaban la aspiradora. Conduzco otro vehículo desde entonces, uno que huele a vinilo nuevo y no a fogata. Aún así, cuando subo la rampa hacia el altiplano, aparto la vista de los espejos por temor a encontrar un rostro carbonizado en la primera fila. Falta poco para agosto y no puedo evitar contar los días. Esta noche salgo con 15 pasajeros. Ruego que sean los mismos 15 que descargue al final. Si algo ocurre, dejo este cuaderno en la guantera para que alguien entienda por qué frené en medio de la nada. He pensado en buscar trabajo como chofer urbano, pero cada vez que piso la terminal y respiro esa mezcla de diésel y café rancio, siento que la carretera me llama de nuevo. Tal vez un día reúna valor para abandonar el asfalto nocturno. Mientras tanto avanzo con la certeza de que, más tarde o más temprano, el carbonero exigirá otro viaje. Porque, aunque intente convencerme de que todo fue una alucinación, el recuerdo de esa piel ardiendo sin calor vuelve cada vez que las luces del tablero parpadean. Es entonces cuando huelo la ceniza. Siento la sangre enfriarse y escucho el crujido de un fuego eterno sofocándose detrás de mi oído izquierdo, como si el carbonero hubiese dejado un rescoldo dentro de mí. Si algún colega lee esto, le suplico que cuando el pavimento esté cubierto de bruma y los faros revelen una figura quemada en mitad del carril, siga de largo. Hay pasajeros que nunca debieron subir, y su pasaje se paga con ceniza y miedo. Salgo del patio de maniobras de la central de Durango a la 1:20 a.m. del 17 de octubre de 2012. El turno nocturno hacia Mazatlán rara vez lo toma alguien. 181 kilómetros de curvas que cortan la Sierra Madre por el tramo viejo conocido como el Espinazo del Diablo. Yo lo acepto porque pagan doble y la verdad necesito el dinero. Reviso presión de llantas, firmo la bitácora y enciendo el motor del Volvo 9700. Solo 8 pasajeros suben. Los acomodo mentalmente, me sé cada asiento libre y cada rostro. Viento frío, neblina rala, silencio de taller abandonado. Así empieza todo. Las luces del andén quedan atrás. Me internan los primeros cerros como muros negros contra un cielo con luna menguante. Pongo la caja en quinta y me aferro al volante. Antes de llegar al kilómetro 40, el aire se espesa con una bruma extraordinaria. Partículas flotan como ceniza. Bajo a tercera, freno motor. No quiero sorpresas. La temperatura del tablero cae 2 grados en 5 minutos. Siento la humedad, pegada a los antebrazos, y un olor a tierra mojada mezclado con algo animal, surge por las rejillas del clima, como si hubiese abierto la puerta de un establo después de la lluvia. En la recta previa al puente La Piedra, algo se mueve a la par,
Del autobús, al otro lado del muro de protección. Al principio lo creo ilusión óptica. Una figura oscura que avanza sobre la línea de acantilado. No corre. Da saltos larguísimos, exactos, calculados. Cada brinco cubre 15 o 20 metros y cae sin ruido, como si la gravedad fuese un rumor. Ajeno. Parpadeo una vez, dos y sigue ahí, delgado, más alto que un hombre, cabeza pequeña sobre hombros huesudos, piernas que se doblan al revés. El tac-tac rítmico de mis limpiaparabrisas coincide con los brincos y me hiela las manos. Acelero. El velocímetro marca 90. El saltador, ya no puedo llamarlo de otro modo, iguala la velocidad sin esfuerzo y se mantiene a la misma distancia, apenas fuera del haz de mis faros. Giro la cabeza. Un reflejo amarillento se clava en mis ojos. Son dos cuernos finos curvados hacia atrás, relucientes bajo la luna como madera pulida. No detallo más. Vuelvo la vista al camino, pero una sacudida me recorre el pecho. Del compartimento trasero llega un golpe seco, metálico. Aprieto los labios. El motor todavía ruge parejo. No hay motivo para detenerme. Paso la curva del miedo, así la llaman los choferes viejos, y miro por el retrovisor central. Todos duermen excepto una mujer de chal gris en la fila 8. Me observa alarmada. Me hace una seña señalando su ventana. Ve lo mismo que yo. Le pongo un dedo sobre los labios desde la lejanía del espejo, pidiendo silencio. No quiero un grito, que despierte a los demás ni que alguien ose abrir la cortina. Necesito pensar. ¿Me detengo? Imposible. Quedaríamos a merced de la cosa. ¿Acelero más? Con la neblina y las curvas, mataría a todos. Sigo igual, latido a latido. Al kilómetro 73, el asfalto asciende y el abismo se multiplica. Sin aviso, el saltador cruza la carretera en un solo brinco e ingresa en mi carril. 5 metros delante del cofre. Piso freno y embrague hasta el fondo. El autobús patina, tail fishes, y logro enderezar por centímetros antes del barranco. Los pasajeros se despiertan con alaridos. Equipaje cae de los portaequipajes. Todo se detiene. Motor calado. Luces bajas. Parpadeando. Neblina tragando el camión como algodones sucios. El silencio posterior solo lo rompe el tic irregular de las intermitentes. Apago la llave para reiniciar el sistema, y en la penumbra interior, escucho pasos sobre el techo. Crack, crack, como pezuñas hendiendo metal. Algo examina la lámina, del suelo que separa mi mundo de su mundo. Vuelvo a sentir el olor a establo, ahora mezclado con óxido y amoníaco. La mujer del chal solloza apenas. Los demás permanecen inmóviles, incrédulos, atrapados entre el cinturón y el pánico. Nadie habla. El techo se hunde 2 centímetros justo sobre mi cabeza. Los remaches se quejan. Me agarro al respaldo y contengo la respiración. La radio, chisporrotea, puro ruido blanco. Intento encender el motor. Primer arranque, nada. Segundo arranque. Un gemido seco y perforante como vidrio fracturado sale del techo, tan cercano que tiembla la visera. Tercer arranque. El Volvo respira. Luces de tablero reviven. Piso embrague. Primera, release. Las llantas delanteras chirrían y el autobús se arrastra, pesado, como si algo lo sujetara desde arriba. Puedo sentir el peso extra en la suspensión. 40 metros más adelante, el camino se abre a un paradero de emergencia. Giro el volante, ruedo allí dentro y clavo los frenos neumáticos. El techo cruje y el peso desaparece. Silencio absoluto. Apago motor, retiro llave. Los pasajeros me piden explicaciones. Uno reza, otro se abraza a su mochila. Ninguno mira por las ventanas. Yo tampoco me atrevo aún. Tomo la linterna que llevo siempre junto a la palanca. Abro la puerta del conductor y desciendo. El aire afuera está helado, espeso. Huele a pino enfermo. Ilumino el techo. Abolladuras frescas, marcas paralelas como garras que corrieron de lado a lado. Un hilo viscoso y oscuro gotea por la arista posterior y cae a la grava. No necesito analizarlo para saber que no es aceite. La luna se oculta un instante detrás de nubes veloces y todo queda en penumbras.
Levanto la linterna. Un par de huellas se imprimen solas en el polvo, paso a paso, acercándose desde la maleza, hundidas, nítidas, bífidas, como si un ciervo gigante caminara erguido. Retrocedo hasta la puerta, subo los peldaños de 2 en 2 y cierro el bus con seguro manual. Las huellas llegan a la línea de luz amarilla que se escapa bajo la base. Se detienen. Pasa un minuto, luego otro. Nada más sucede, pero nadie respira al interior de la cabina. Arranco de nuevo. Salgo del paradero a 30 por hora. Neumáticos y amortiguadores se quejan, pero ruedan. Hago el resto del trayecto sin superar los 60. Afuera, la neblina persiste. Adentro, solo el zumbido del motor y el golpeteo tenue de los dientes entrechocando de los asientos traseros. Cuando por fin asoman las primeras curvas amplias que anuncian la cercanía del libramiento de Mazatlán, el cielo empieza a aclarar en franjas azul grisáceo. Me atrevo a acelerar a 80. 110 kilómetros después, entro a la central, vieja, apago el motor y abro puertas. Los pasajeros bajan sin mirarme. Arrastran maletas, arrastran trauma. La mujer del chal se detiene un segundo, me aprieta la mano y murmura: «Lo vimos los dos, ¿verdad?». Asiento sin voz. Ella se va. Me quedo solo con el bus, con las marcas en el techo y un temblor fino en la pierna derecha. Entrego la unidad al mecánico de turno, firmo salida y camino al comedor de choferes. Intento comer pan dulce, pero la miga se vuelve serrín en mi lengua. Pido un café que se enfría intacto. Mis manos no dejan de oler a establo. Al día siguiente el supervisor me muestra fotos tomadas por el perito de la empresa, abolladuras repetidas, ranuras de garra, un residuo negro coagulando como resina. Me pregunta si choqué con un camión de ganado. Digo que quizá fue un tronco en la neblina. Dejo el uniforme y renuncio. No vuelvo a manejar de noche ni de día por la sierra. Cada vez que un anuncio con orejas de venado aparece en la televisión, bajo el volumen. No soporto la imagen. Cuando sopla viento frío y la sombra de una rama brinca sobre mi pared, cierro cortinas y me siento en el piso, a esperar el amanecer. He oído historias sobre nahuales con forma de burro, de guajolote, de perro flaco que aúlla a las ventanas, nunca de un saltador con cuernos de venado. Tal vez sea único, tal vez haya más. Creo que se alimenta de la velocidad, del ruido de las llantas calientes, del miedo saliendo en vaho por las rendijas. Nadie me lo contó. Yo lo aprendí sobre el asfalto. Y lo peor no fue verlo, sino sentir cómo el acero del techo se hundía, cómo el autobús gruñía bajo un peso imposible. Porque en ese segundo entendí que los dioses antiguos de la sierra siguen vivos y solo esperan la luna correcta. No pretendo convencer a nadie. Escribo esto para obligarme a ponerle forma al pánico, y tal vez, si la letra atrapa el miedo, yo pueda dormir sin sobresaltos. Pero cuando cierro los ojos, la neblina vuelve y oigo el tac-tac de pezuñas bajando por el pasillo. Sé que algún día despertaré con el peso de 4 garras sobre mi pecho y el hedor a establo llenándome los pulmones. Entonces sabré que el saltador encontró un camino nuevo, más corto, desde la sierra hasta mi puerta, y no habrá freno de aire que lo detenga. Trabajo como chofer nocturno para una línea de autobuses de personal que conecta los fraccionamientos obreros del sur de Ciudad Juárez con los parques maquiladores levantados en medio del desierto. Empecé en 2019, cuando la empresa amplió el tercer turno de las plantas de ensamblaje. Desde entonces conduzco unidades viejas, sin aire acondicionado, desde las 10 de la noche hasta casi las 5 de la mañana. Las luces anaranjadas de la periferia apenas alcanzan a rasgar la arena, y la carretera se siente como un pasillo interminable de asfalto gastado. Siempre creí que los mayores peligros eran los asaltos o los borrachos que atraviesan la autopista, hasta aquella madrugada en que comprendí que la oscuridad puede esconder algo peor que cualquier humano. Aquel jueves, tras dejar al último grupo de obreros en el barrio La Chaveña,
Rodé con el autobús casi vacío hacia la base de la empresa, un patio cercado donde se alinean más de 40 unidades en reposo. Eran las 04:45. El cielo empezaba a aclarar, pero el aire seguía inmóvil, impregnado de polvo. Al acercarme a mi posición de estacionamiento, noté a un hombre con uniforme de vigilancia que me hacía señales para maniobrar en reversa. Llevaba chaleco reflectante y casco, gesticulaba con precisión militar y parecía conocer cada centímetro del terreno. Lo saludé con un gesto de mano, él respondió con otro y estacioné sin problemas. Cuando apagué el motor, el silencio se tragó los últimos golpazos del diésel cansado. Bajé, con el registro de kilometraje en la mano, y me acerqué al guardia para agradecerle la ayuda. Me dijo, en voz ronca, que se llamaba Miguel y que cubría sus primeras noches en la base. Hablamos apenas un par de minutos sobre los baches en la ruta y sobre lo fácil que era perder la noción del tiempo cuando toda la ciudad dormía. Se veía demacrado pero amable, como alguien que carga insomnio encima desde hace años. Apenas me despedí, él se encaminó hacia la barda norte y se perdió tras una hilera de camiones. No pensé nada extraño. En turno de madrugada todos nos movemos presurosos, intentando terminar rápido para ir a casa. La rutina exige pasar por la caseta principal y firmar la bitácora. En la ventanilla me esperaba don Fausto, un vigilante veterano con quien tomo café los domingos al amanecer. Comenté, casi en broma, que al fin tenían refuerzo nocturno y que el nuevo compañero ayudaba a acomodar los autobuses. Don Fausto frunció el ceño. Aseguró que el departamento de seguridad no había contratado a nadie desde marzo y que él continuaba solo todas las madrugadas. Pensé que me jugaba una broma, pero la vehemencia de su voz me heló la espalda. Le describí a Miguel: estatura mediana, chaleco naranja desteñido, casco antiguo con el logotipo viejo de la empresa. El rostro de don Fausto se volvió cenizo. Dijo que ese equipo se retiró hacía años, cuando se remodeló la base tras un incendio. Alarmado, caminamos juntos hasta el fondo del patio. El alba comenzaba a dibujar sombras suaves entre los autobuses, pero no había rastro de Miguel. Buscamos, entre las filas, focos apagados, cabinas vacías, nadie. Ni siquiera encontramos huellas frescas sobre el polvo fino que se acumula cada noche. Don Fausto corrió a la garita de cámaras y rebobinó la grabación de la última media hora. Lo oí murmurar mi nombre y después, un susurro que sonó a Rosario Maldicho. Volvió pálido. En los monitores se veía mi autobús maniobrando, se veía mi figura fuera de la unidad dando pasos y moviendo los brazos. Pero yo estaba solo. Ninguna silueta a mi lado, ninguna mano guiando la reversa. Era como si hubiese hablado con el aire. De pronto sentí que la piel me zumbaba, que algo frío me trepaba por la nuca. Salí rumbo a casa, incapaz de procesar lo que había ocurrido. Dormí entrecortado y aún así, aquella noche volví al volante. La nómina no perdona miedos. El viaje transcurrió normal hasta la hora de regresar. Al entrar a la base, el corazón me retumbaba. Temía ver otra vez a Miguel. Sin embargo, el patio lucía vacío. Relajé los hombros, encendí las luces interiores para revisar asientos y pasillos, y entonces lo sentí. Un golpe suave, metálico, proveniente del maletero trasero. Pensé que era una pieza suelta, pero, al mirar por el espejo interior observé algo aún peor. El chaleco naranja reflejó la luz estroboscópica que titila junto a la puerta. Estaba sentado en la fila final inmóvil, cabeza gacha. El sudor me inundó los ojos. Abrí la puerta de salida y avancé temblando. Cuando llegué al asiento no había nadie, solo un frío antinatural impregnando el vinil. Preferí no contarlo. Pasé el resto del turno con la mente embotada. 2 días después, la curiosidad me empujó a indagar en la oficina de recursos humanos. Dije que necesitaba fichas de antiguos vigilantes para un trámite. Entre carpetas polvorientas hallé un legajo amarillo con recortes de periódico. En enero de 2014, un guardia llamado Miguel E. falleció calcinado dentro de un puesto de control improvisado, cuando un transformador estalló en plena madrugada.
Su fotografía mostraba el mismo casco antiguo y el mismo chaleco descolorido. Moría exactamente a las 04:50, la hora en que yo estaciono la unidad todas las noches. Desde ese hallazgo nada volvió a ser normal. A veces, al medio del trayecto, el radio crepita con una voz apenas audible que me indica girar, frenar, retroceder. Reconozco la ronquera de Miguel. Otras veces, cuando activo la marcha atrás, el marcador digital se congela en 04:50 sin importar la hora real. Llevo estampas religiosas en el tablero y un ramo de ruda en la ventanilla. Regalos de los pasajeros supersticiosos, pero el peso invisible continúa sentándose en la última fila. No lo miro de frente, lo intuyo en el espejo. Un manchón naranja, que titila y desaparece cuando parpadeo. Pensé en renunciar, pero los pagos del crédito hipotecario no desaparecen como los fantasmas. He aprendido, en cierto modo, a convivir con la presencia. Cada madrugada repito el mismo ritual. Aparco despacio. Ignoro cualquier señal que venga de la barda norte y camino directo a la caseta sin desviar la vista. El vigilante ausente me permite hacerlo. Jamás me ha tocado ni ha puesto en riesgo a los pasajeros. Tal vez solo pretende cumplir un turno que la muerte interrumpió. Contarlo aquí es mi único alivio. Escribir mientras el reloj avanza hacia las 4:30 me obliga a confrontar la posibilidad de que esta noche vuelva a encontrarlo de pie, guiando mi autobús con movimientos ágiles y precisos, empeñado en un trabajo que se quedó sin finiquito. Si le doy la espalda, quizá la próxima cámara lo capture por mí. Quizá sus manos de humo marquen la ruta correcta. Pero sé que, cuando llegue la hora exacta del incendio, el aire se volverá denso, el tablero parpadeará y mi boca se moverá sola, agradeciendo a un compañero que ya no pertenece a este mundo. Yo solo soy un chofer más en el desierto. Él, la silueta que guarda las llaves de un patio que jamás cierra. Mientras siga conduciendo, seguiré hablando con alguien que nadie más ve. Y al hacerlo, mantengo abierta una puerta que nadie más se atreve a cruzar. Mi nombre es Rafael Andrade y llevo 22 años al volante de un autobús de pasajeros. Creí haber visto de todo en la autopista 150D, ese tramo que serpentea las cumbres de Maltrata entre Orizaba y Córdoba, pero la madrugada del 17 de enero de 2023, entendí que la montaña guarda horrores que el asfalto apenas alcanza a contener. Aquel turno arrancó con retraso en la central de Orizaba. Lloviznaba y una neblina baja se colaba entre los arcos de la terminal. Subieron 32 pasajeros, estudiantes con mochilas saturadas, 2 familias con niños adormilados, un par de ancianos tomados del brazo. Hice el chequeo rutinario, de luces, frenos y neumáticos, llené el tanque, firmé la bitácora y salí a las 22:40. El limpiaparabrisas marcaba un compás monótono sobre el parabrisas. Cada golpeteo era una campanada que anunciaba algo que aún no podía nombrar. Enfilé hacia el sur. La pendiente inicial es suave, pero al pie de las cumbres la autopista comienza a retorcerse como un animal herido. Las curvas están señalizadas, sin embargo, la noche multiplica los ángulos y devora los puntos de referencia. A la derecha, los barrancos son agujeros negros. A la izquierda, el muro de piedra se alza húmedo y acechante. Conozco bien los vientos que golpean allí arriba. Rachas capaces de volcar tráileres, ráfagas que arrancan postes y arrastran bloques de roca como balas de cañón. A las 23:25, justo antes del túnel Las Gemelas, noté un fulgor ámbar en 1900 la distancia. Reduje la marcha para no abalanzarme a ciegas sobre lo que fuera. Un tramo completo, unos 100 metros, estaba cubierto de piedras, algunas del tamaño de refrigeradores. Detuve la unidad a prudente distancia y encendí las intermitentes. Eran los escombros frescos de un desprendimiento. El rocío aún brillaba sobre las superficies fracturadas. Aseguré el freno de mano, pedí por el altavoz que nadie descendiera y bajé con mi linterna para evaluar el camino. El aire era húmedo, pesado, cargado de un olor a tierra recién abierta.
Avancé sorteando guijarros hasta que escuché el retumbo hueco de más roca desprendiéndose allá arriba. Un crujido que hizo vibrar la pendiente como si la montaña respirara. Segundos después, un canto rodado impactó contra el carril contiguo y rebotó 2 veces antes de estallar en astillas minerales. Apunté la linterna al talud. Entre la bruma sobresalía la silueta de algo que jamás habría asociado a un animal terrestre. Era grande, pero no rechoncho como un oso ni esbelto como un felino. Describirlo exige mezclar especies. Torso encorvado, patas posteriores tan largas que sugerían un salto formidable, extremidades delanteras cortas y musculosas, rematadas en garras. La cabeza, sin embargo, era lo que paralizaba, parecida a la mano de un lobo, aunque alargada hasta la deformidad, con orejas puntiagudas y un hocico que terminaba en un exabrupto de colmillos amarillentos. Sus ojos brillaban rojos, no por el reflejo de mi luz, pues el ángulo no coincidía. Ardían desde dentro, como brasas atizadas por un fuelle invisible. La criatura tomó una roca con la destreza con que un hombre carga un costal de cemento y la empujó ladera abajo. El bloque se precipitó rebotando y estalló a 1 metro de mi bota. El estómago me dio un vuelco. Retrocedí sin quitarle el haz de luz, consciente de que los pasajeros esperaban en la penumbra y de que yo era la barrera entre ellos y eso que acechaba en la pendiente. Creí necesario avisar a Caminos y Puentes, así que corrí al autobús, tomé la radio y solicité apoyo. La señal subió rota, con interferencias que parecían susurros más que estática. Pedí 2 veces la ubicación exacta, pero una tercera roca golpeó el asfalto y partió la antena lateral de la unidad, dejando colgando cables como vísceras eléctricas. El impacto sacudió el chasis y los pasajeros gritaron. Sentí el temblor en mis manos aún cerradas sobre el micrófono silenciado. Intenté mantener la compostura. Miré por el retrovisor y distinguí rostros pálidos pegados a las ventanillas, pupilas dilatadas bajo el resplandor de los plafones. Les dije que nos quedaríamos dentro, que bloquearía las puertas y que nadie encendiera linternas para no atraer la atención de la criatura. Mientras tanto, programé el motor en ralentí. Lo necesitaría listo para salir en cuanto hubiese un resquicio. No pasaron más de 3 minutos cuando el estruendo cambió. Ya no rodaban piedras sueltas. Algo pesado descendía deliberadamente. Entre los farallones emergió la sombra enorme, reptando cuesta abajo con movimientos torpes, como un cadáver reanimado que aún aprende a usar sus articulaciones. Cuando alcanzó el arcén, se irguió sobre esas patas posteriores desproporcionadas. El hocico se alzó y lanzó un aullido que no era ni el bramido de un perro, ni el rugido de un felino. Era un sonido quebrado, parecido al timbre de un niño, que aprende a gritar y aún no sabe usar sus pulmones. La vibración me atravesó los tímpanos y me arañó la base del cráneo. Comprendí entonces que si aquella cosa avanzaba 2 pasos, alcanzaría la puerta frontal. Pisé embrague. Metí primera. Retiré el freno, pero la masa de rocas seguía allí, y el carril contrario estaba demasiado angosto para maniobrar un autobús de 12 metros. Miré por el cuadro de instrumentos buscando cualquier recurso y observé la indicación de la compuerta de equipaje trasera mal cerrada. Idea desesperada. Encendería las luces altas, haría rugir el diésel y retrocedería apenas lo suficiente para golpear la pila de piedras laterales, quizá abriendo una brecha lateral. No había margen para ensayo. Al girar la llave, los faros rasgaron la neblina y bañaron a la criatura con luz directa. Lo que vi me heló las venas. Las encías descubiertas mostraban 2 hileras de dientes irregulares, no alineados como los de un depredador típico, sino superpuestos, ocupando más espacio del que la mandíbula podía albergar. Entre los colmillos, colgaba una baba oscura que goteaba y humeaba al contacto con el pavimento mojado, como si fuese ácida o estuviera hirviendo. Apreté el acelerador, el motor bramó y el vehículo vibró, pero la mole no retrocedió. Dio un manotazo contra el parabrisas. El golpe no fracturó el vidrio laminado, mas dejó un círculo de grietas que dibujaron una telaraña reluciente bajo la iluminación interna. Los pasajeros comenzaron a llorar o rezar en voz baja. Yo sentí la garganta seca, con sabor a óxido y miedo. Inhalé,
Conté hasta 3 y solté el embrague con violencia. Las llantas traseras derraparon sobre el asfalto encharcado y el autobús zigzagueó. El golpe lateral contra la roca fue brutal. Parte de la luz se desmoronó y dejó un corredor estrecho. A la criatura la sorprendió la maniobra. Dio un paso, hacia atrás perdió equilibrio y rodó sobre su costado, arrastrando piedras que rodaron por el talud como canicas gigantes. Aproveché para meter reversa y alinear la nariz del vehículo con la brecha improvisada. Con el corazón martillando, hundí el pie derecho. El eje trasero rugió. Crujieron amortiguadores, pero el autobús respondió. Sentí cómo la carrocería rozaba la pared rocosa, arrancando pintura y espejos, mientras el lado opuesto pasaba a escasos centímetros del abismo. Cuando creí haber dejado atrás el derrumbe, busqué la silueta en los retrovisores. No la vi. Pensé que había quedado sepultada entre las rocas. Me permití un suspiro. El velocímetro marcaba apenas 30 kilómetros por hora, suficiente para alejarme. Entonces, algo golpeó la sección media del autobús con un estrépito metálico. Una abolladura emergió como un puño que tratara de entrar desde fuera. Volvió a golpear, esta vez más cerca de las ruedas traseras. El tren de rodaje se sacudió y escuché el silbido de aire escapando. Una llanta estaba rota. No podía detenerme. Intenté conservar la velocidad, pero la goma destrozada dejó una línea de chispas en la cinta asfáltica. 30 metros adelante se abría un área de emergencia. Una rampa de frenado de grava gruesa. Viré hacia allí y dejé que la pendiente detuviera la unidad. El crujido de la grava se mezcló con lamentos apagados dentro de la cabina. Cuando el autobús se detuvo, apagué los faros. El silencio resultó tan absoluto que podía oír mi pulso retumbando en la sien. Esperé. Conté los segundos en mi cabeza. Nada. Afuera reinaba el zumbido distante del viento entre árboles y guardarrayas. Con un movimiento cauteloso, abrí la cortinilla lateral y asomé la linterna por la rendija. Barrí la ladera, la autopista, el cerro. No había rastro de aquella aberración. La noche había vuelto a ser solo noche. Llamé otra vez por radio. Esta vez la señal entró clara, y la central prometió enviar una grúa y patrullas. Me negué a que los pasajeros descendieran. Permaneceríamos agrupados, sin luces, hasta que llegara ayuda. Pasaron 40 minutos antes de ver los destellos, azules avanzando entre la niebla. Cuando por fin pudimos salir, comprobamos el daño. Neumático trasero destrozado, chapa lateral hundida, arañazos profundos que parecían cortes de navaja. Un agente de la Guardia Nacional tomó mi declaración. Al describir a la criatura, vi incredulidad en su rostro. Anotó posible oso y cerró la libreta. No insistí. Había algo más importante. Sus colmillos habían perforado la chapa de acero con la facilidad de un abrelatas. Y de esos orificios, aún manaba un residuo oscuro, viscoso que humeaba sobre la pintura. Un perito lo tocó con un guante y el látex se disolvió como papel mojado. Ordenaron aislar la zona y elevar el protocolo a incidente químico. Nadie mencionó más la palabra animal. Me relevó otro conductor y la compañía me envió a casa, con 3 días de licencia. No he dormido más de 2 horas seguidas desde entonces. Cada vez que cierro los ojos escucho ese grito infantil y veo el resplandor rojo de los ojos reflejándose en el parabrisas estrellado. Llevo conduciendo autobuses de pasajeros desde 2010, casi siempre en la ruta nocturna que conecta San Cristóbal de las Casas con Palenque. Son casi 200 curvas entre barrancas y ceibas retorcidas. Basta un error para despeñarse cientos de metros y desaparecer sin dejar rastro. Aunque ya me sabía cada bache, cada puente y cada curva ciega, nunca me acostumbré a la espesísima niebla que baja del monte Huitepec después de la medianoche. Aún así, el dinero extra por manejar a esas horas siempre pesó más que mis temores. Aquella madrugada del 14 de abril de 2019, partí con apenas 12 pasajeros. Era temporada baja,
y la mayoría dormía antes de que saliéramos de la terminal. A la altura del kilómetro 40, entramos en un banco de neblina tan denso que las luces largas del autobús rebotaban contra la bruma y regresaban a mis ojos como un espejo sucio. Reduje la velocidad a 30 kilómetros por hora y encendí las luces ámbar del techo para avisar a cualquiera que viniera detrás. Fuera del camino, la selva era un mar negro sin luna. Pocos minutos después divisé un destello rojizo en el arcén. Pensé que podía ser un reflector caído o la lámpara de un campesino, pero al acercarme distinguí una silueta humana con la mano levantada. No era habitual ver a nadie en esa zona a las 2 de la mañana. El tramo se vacía después de las 11, y los pueblos más cercanos quedan a varios kilómetros ladera abajo. Sin embargo, la figura agitó la mano con cierta desesperación y yo, contra mi costumbre, pisé el freno y abrí la puerta. Subió un hombre enjuto y muy alto, casi encorvado para no golpear el techo. Llevaba un poncho viejo, empapado, y un sombrero, de palma oscuro que le ocultaba la mitad del rostro. Pagó el boleto con un puñado de monedas húmedas. Las depositó en mi mano sin pronunciar palabra. Olía a tierra recién removida y a cuero rancio. Era un hedor fuerte, casi dulzón, que se quedó flotando alrededor de mi asiento aun cuando él se internó pasillo adentro y se sentó en la penúltima fila, justo donde la luz interior estaba fundida. Reanudé la marcha pensando que aquel campesino habría salido tarde de su parcela. Al poco tiempo la temperatura dentro del autobús pareció descender varios grados. El parabrisas comenzó a empañarse con rapidez y tuve que activar el desempañador en máxima potencia. Mientras limpiaba con el dorso de la mano los cristales laterales sentí algo extraño. La vibración del motor ya no era pareja. Cada pocos segundos un leve golpeteo recorría el chasis, como si algo pesado pisara el pasillo con ritmo irregular. Miré por el retrovisor. El asiento donde debía estar el hombre aparecía vacío, o al menos eso creí al principio. Cuando enfoqué mejor vi una masa oscura agazapada. La tela del poncho se había soltado y caía sobre el pasillo, pero la forma bajo ella no era la de un cuerpo humano sentado, sino la de una bestia recogida sobre sus patas. El material crujió como papel mojado cuando aquella cosa se irguió un poco, y un par de ojos amarillos, rasgados, aparecieron entre los pliegues de la tela. Fue un destello apenas un segundo, suficiente para helarme la sangre. Parpadeé varias veces, convenciéndome de que era el cansancio. Para asegurarme eché un vistazo a la cámara interior que tengo sobre la cabeza, cuyo monitor de escala gris está junto al tablero. La imagen mostraba a mis pasajeros dormidos, pero en la penúltima fila había un espacio borroso lleno de estática, como si el sensor no pudiera registrar lo que hubiera ahí. Giré de nuevo la vista al retrovisor. La figura ya no estaba encorvada, sino erguida, casi rozando con la coronilla el portaequipaje. Podía distinguir una silueta peluda que subía y bajaba al compás de una respiración profunda. Un golpe seco retumbó en la parte trasera. El autobús cabeceó hacia la derecha. Corregí con un tirón de volante. Otro impacto sacudió la carrocería. Esta vez algunos pasajeros despertaron. Me contuve de gritarles que permanecieran en sus asientos. Solo atiné a mantener firme el volante mientras sentía como algo se desplazaba por el pasillo con pasos pesados y uñas arañando la goma del piso. El olor a tierra húmeda se mezcló con un tufo a perro mojado, como si hubiera salido de algún pantano. El primer chillido vino de la fila central. Una anciana vio pasar una sombra gigantesca junto a ella y se encogió, tapándose la cara. Otra persona gritó que alguien estaba suelto dentro. Yo no dejaba de mirar el espejo, paralizado. Entre la neblina interna, ahora un vaho espeso que empañaba las luces, apareció la cabeza de un cánido enorme, hocico alargado, orejas puntiagudas y pelaje negro salpicado de barro. La bestia se irguió sobre las dos patas traseras mostrando zarpas que terminaban en garras curvas del tamaño de mis llaves. No era un perro ni un lobo, era algo intermedio, retorcido, demasiado grande para existir. En ese instante recordé lo que contaban los abuelos Telltales en las paradas rurales. Hablaban de los hombres de piel prestada.
brujos que se cubren con sombras de animales cuando necesitan caminar entre los vivos. Solían decir que viajaban de noche porque la luz del sol delataba su verdadera forma. Aquella criatura había tomado un asiento como cualquier pasajero y ahora, atrapada bajo la iluminación moribunda del techo, empezaba a delatarse. Sentí un impulso irracional. Debía sacarlo antes de que atacara. Frené con fuerza, pero la carretera estaba húmeda y la llanta delantera izquierda patinó en una mancha de lodo. El autobús derrapó hacia el carril contrario. Giré el volante a la derecha y la parte trasera se ladeó, empujando a la bestia contra los asientos del lado de la ventana. Escuché un gruñido grave y el sonido de la tapicería rasgándose. Los pasajeros gritaban. Algunos rezaban en voz baja, otros se abrazaban a los respaldos. Para recuperar el control tuve que pisar embrague y freno a la vez. El vehículo quedó transversal sobre la cinta asfáltica, faros apuntando a la selva. El silencio que siguió duró apenas 2 segundos. Entonces se oyeron pisadas aceleradas y un golpe seco contra la puerta del medio. La bestia empujaba el mecanismo, desesperada por salir o por acercarse a mí. No estaba seguro. Comprendí que no podría mantenerla encerrada. Si se lanzaba sobre la gente no habría forma de detenerla. Liberé el freno neumático y accioné la apertura de emergencia. Los pistones silbaron y la puerta se entreabrió. El aire frío entró con bruma espesa, y la figura se abalanzó hacia la rendija. Vi cómo una zarpa negra se agitaba entre los filos metálicos, antes de que el cuerpo completo, cubierto de pelo, lacio, se lanzara afuera con un chillido que no era gruñido ni alarido humano. Era una mezcla inhumana, como el lamento de un recién nacido ahogándose. Cayó sobre el pavimento, rodó y desapareció entre la maleza, dejando un reguero de salpicaduras oscuras que no quise inspeccionar. El hedor quedó suspendido como si las paredes hubieran absorbido cada molécula. Cerré la puerta con manos temblorosas y maniobré para enderezar el autobús. Varias personas lloraban, todos temblaban por el brusco frenazo, pero ninguno parecía haber visto con claridad a la criatura. Una señora juraba que fue un perro enorme, otro pasajero decía que era un loco con abrigo. Nadie coincidía. Yo permanecía mudo, mirando el vano de la puerta, convencido de que aquello no era ni hombre ni animal conocido. Retomé la marcha, despacio. Las rodillas me temblaban sobre los pedales. Durante el resto del trayecto nadie durmió. El olor tardó casi 20 kilómetros en disiparse. Cuando llegamos a Palenque, ya despuntaba el alba, y en el parabrisas quedaron pegados restos de hojas secas y algo parecido a pelo negro empapado. Lo limpié con toda el agua del depósito, pero sentí que los dedos me hormigueaban, como si el contacto con aquel residuo me hubiera subido fiebre. Presenté un informe a la empresa atribuyendo el frenazo a un derrumbe repentino de lodo. Nadie me cuestionó. Durante semanas revisé diarios locales por si aparecía la noticia de algún animal herido a la orilla de la carretera, pero no hallé nada. Lo único que coincidía era una nota perdida sobre desaparecidos en los senderos aledaños, un agricultor y un estudiante que nunca llegaron a casa. Seguí trabajando solo de día. Cada vez que toco el volante después de la puesta de sol me invade un sudor frío. A veces, cuando atravieso la niebla matutina en los tramos serranos, creo oír zarpas resbalando sobre las láminas del portaequipaje, o percibo de golpe ese olor dulzón que se pega en la garganta como brea. En los espejos, retrovisores juraría ver pupilas amarillas brillando un instante, antes de que la luz del sol las borre. Jamás volví a recoger a nadie en medio del camino. En las noches más cerradas apago el letrero de disponible, para que nadie me haga señas. Conduzco en silencio, rezando para que la bruma se mantenga del lado de afuera y para que ninguna sombra se asiente en los asientos traseros. Porque sé que en algún punto de la sierra aquella criatura, brujo, sombra o demonio, sigue vagando, buscando una rendija de luz débil para colarse de nuevo. Y si algún conductor se detiene, pensando que ayuda a un campesino cansado, puede que abra la puerta a algo que no pertenece a este mundo. Desde esa madrugada llevo conmigo un frasco de sal y una medalla de San Cristóbal prendida al tablero.
No sé si sirven de algo, pero al menos me dan coraje para terminar cada turno. Aún así, cuando la niebla se vuelve tan espesa que los faros parecen ahogarse en ella, no puedo evitar recordar el peso de aquellas garras sobre el suelo de metal y el rugido con sabor a tierra que llenó todo el autobús. Entonces, aprieto el volante y rezo, no para llegar a tiempo, sino para no escuchar nunca más ese lamento entre la bruma. No suelo creer en fantasmas, pero desde aquella madrugada aprendí a no burlarme de lo imposible. Me llamo Benigno Flores, tengo 46 años y conduzco autobuses de pasajeros desde que cumplí los 20. Trabajo para una línea modesta que cubre la ruta Ciudad del Carmen Villahermosa por la autopista costera. Un tramo caluroso, recto y, según dicen, sin historia. Yo sé que no es cierto. El incidente ocurrió en 2019. La noche del 12 de agosto, salí del andén con apenas 12 pasajeros a bordo. Era la última corrida del día y el aire húmedo de Campeche convertía el interior del vehículo en un horno. Mientras rebasaba los primeros kilómetros encendí la radio para aliviar el tedio, pero la señal venía revuelta con estática que crepitaba como grillos. La apagué y me concentré en la oscuridad líquida que llenaba los retrovisores. Manejé casi 4 horas sin novedad, aunque el sueño empezaba a pesarme en los párpados como una piedra tibia. A la altura del kilómetro 185, divisé una estación de servicio solitaria, una construcción de lámina pintada de verde, con un par de luminarias amarillentas parpadeando sobre el asfalto cuarteado. Decidí detenerme para estirar las piernas y permitir que los pasajeros usaran el baño. Era la única parada posible antes de internarnos en un largo tramo sin pueblos ni señales de celular. Encajé la transmisión, accioné los frenos de aire y anuncié la escala de 10 minutos. Al bajar, conté uno por uno a los que descendían. Eran 8. Llevaba mi libreta en el bolsillo de la camisa y anoté los números como hago siempre. Entre ellos iba un hombre de traje claro, y detrás, una mujer menudita con un suéter mostaza y una trenza gruesa que le caía sobre el hombro izquierdo. Esa trenza se me quedó grabada porque brillaba con un reflejo rojizo bajo la lámpara, como si fuera de cobre pulido. Mientras los clientes se dispersaban, me encaminé a la tiendita pegada a los baños prefabricados. Dentro, el encargado cabeceaba sobre una revista viejísima. Le pedí un café instantáneo. El líquido era aguado y dulce, pero me ayudó a sacudirme la modorra. Volví a mirar el patio. Ninguno de mis pasajeros regresaba aún, así que aproveché para fumar un cigarro detrás de la marquesina. El paraje estaba envuelto en un silencio absoluto, apenas roto por el zumbido del neón. A mi espalda, la selva se apretaba contra la barda de malla ciclónica y despedía un olor a tierra mojada. En cierto momento creí oír un golpe hueco, como si algo hubiera chocado contra una de las puertas metálicas del baño. Pensé que sería el viento, pero no soplaba viento alguno. Apuré la colilla y regresé al autobús. Conforme caminaba, los pasajeros volvían a subir. Conté 6, 7, 9. Fruncí el ceño. Debían ser 8, no 9. Volví a contar. 1, 2, 3, hasta 11. Faltaba uno, sí, pero también sobraba otro. Sentí un cosquilleo helado que me subió por la nuca. Revisé la libreta. 8 bajaron. Ahora tenía 11 arriba. Volví a caminar hacia los baños. Tocaba puerta por puerta, preguntando por si alguien seguía dentro. Ninguna respuesta. Al abrir, descubrí espacios impecables, vacíos, con luces titilantes y lavabos resecos. Salí confundido y me dirigí al expendio para pedir al encargado que revisara las cámaras. El hombre me miró con extrañeza. «No tenemos sistema de video, señor, esto es puro cascarón», masculló, y se encogió de hombros. Respiré hondo y regresé al coche. Todos los viajeros ocupaban sus asientos, las cortinas corridas, cabezas apoyadas en respaldos, rostros inexpresivos. Caminé por el pasillo, fingiendo revisar cinturones de seguridad.
pero en realidad buscaba a la chica del suéter mostaza. No estaba. En su lugar hallé a un anciano con sombrero de palma, la mirada hundida en la ventanilla oscura, y junto al anciano, en el asiento contiguo, una mujer que no recuerdo haber visto nunca. Llevaba un vestido antiguo, azul deslavado, y sostenía un bolsito de piel que olía a naftalina. Tenía la piel ceniza y los ojos semicerrados, como si no estuviera del todo despierta. No quise alarmar a nadie, así que volví al volante y cerré las puertas. Mientras metía primera, las luces interiores vibraron levemente, algo que sucede cuando baja el voltaje de la planta auxiliar, pero esta vez chisporrotearon como si una mano invisible jugara con el interruptor. Apreté los dientes y puse el autobús en marcha. El letrero de la gasolinera quedó atrás hundiéndose en la negrura. Conduje unos 20 kilómetros rumiando mis cuentas. Pasar lista otra vez sería ridículo. Si me equivocaba provocaría pánico. Si tenía razón, ¿qué demonios haría con un pasajero fantasma? Respiré despacio y fijé los ojos en la raya central iluminada por mis faros. Fue entonces cuando, en el espejo interior, capté un movimiento. La mujer del vestido azul se había levantado y avanzaba por el pasillo. Sus pies, desnudos, no hacían ruido sobre el piso de goma. Llevaba el bolsito apretado contra el pecho y su rostro estaba pálido como cera. El motor rugía, pero pude oír su respiración, un jadeo profundo que parecía salir de un pozo. Se detuvo a medio pasillo y se giró hacia mí. Nuestros ojos se encontraron a través del espejo. Sentí una puñalada de hielo atravesarme la espalda. Su boca se abrió en un gesto antinatural, demasiado ancho, y adentro no había lengua ni dientes, solo una oquedad oscura que palpitaba como si respirara por sí misma. Aparté la vista, casi chocando contra la barra metálica del acotamiento. Cuando volví a mirar el espejo, el pasillo estaba vacío. De pronto, la radio, que yo había dejado apagada, crepitó con un chirrido horrible y una voz distorsionada brotó entre niebla de interferencia. No entendí palabras, pero la cadencia era igual a un llanto prolongado. Bajé el volumen a 0 sin conseguir silenciarlo. Parecía emanar de las bocinas mismas, no de la señal. El autobús empezó a perder potencia. El velocímetro descendía sin que yo levantara el pie del acelerador. Una alerta roja parpadeó en el tablero. Fallo eléctrico. Intenté orillarme, pero la dirección estaba dura. Conforme nos deteníamos, las luces interiores se apagaron de golpe, dejando solo la luminiscencia mortecina del tablero. Con el vehículo inmóvil, giré la llave para desconectar todo. El silencio cayó, tenso, quebrado apenas por el tic-tac del motor enfriándose. En la penumbra escuché un murmullo colectivo. Los pasajeros despertaban desorientados. No sabía cómo explicar la avería, así que tomé la linterna del equipo de emergencia y caminé hacia la parte trasera para activar la baliza exterior. A mitad del pasillo sentí algo viscoso bajo la suela. Alumbré el piso. Una mancha oscura se extendía desde la puerta del baño interno hasta los asientos. Era un rastro espeso, denso como aceite quemado. Seguí la huella hasta el compartimento sanitario. El pestillo estaba echado desde dentro. Golpeé suavemente. Pensé que algún viajero se había mareado. Nadie contestó. Golpeé más fuerte. El autobús se estremeció. Primero un golpe seco en el techo, luego otro, y otro, como si enormes puños martillearan la chapa. Los pasajeros chillaron, pero un grito se impuso sobre el resto. Venía de dentro del baño. Un chillido metálico y algo más, un crujido de huesos. Forcé la puerta. Al ceder, la luz de mi linterna reveló un charco negruzco, y flotando en él, el suéter, mostaza empapado. No había cuerpo, solo la prenda, como piel desollada abandonada en un matadero. Un golpe más sacudió la carrocería y los vidrios laterales vibraron. Señoras comenzaron a rezar. Alguien golpeaba la puerta pidiendo que saliéramos. Corrí al frente. Al mirar el espejo exterior, distinguí figuras alrededor del autobús. Sombras humanas que se mecían, sin rasgos,
pero todas con la cabeza baja como si llevaran largos cabellos sobre el rostro. Golpeaban con manos invisibles, hundiendo láminas, arañando pintura, dejando surcos que crujían en la estructura. Los pasajeros ya no gritaban, murmuraban enloquecidos. Algunos intentaban romper las ventanas con los codos. Me abalancé sobre la palanca de arranque. El motor gimió, tosió y murió. Lo intenté de nuevo. Nada. Sentí la primera abolladura hundirse sobre mi cabeza. El techo cedió varios centímetros. Polvo de óxido cayó sobre mis hombros. Giré la llave con furia, y como un milagro, el motor rugió encendido. Pisé a fondo. Las sombras se retrajeron al mismo tiempo, como empujadas por el aliento tóxico de los gases. Cuando alcancé 60 kilómetros por hora, las luces regresaron y el radio quedó mudo. Detrás solo quedaba la autopista vacía. Los pasajeros lloraban o permanecían catatónicos. Conduje sin detenerme hasta el entronque con la carretera federal, donde por fin había señal. Contacté a la central para reportar la avería. Me ordenaron proseguir hasta Villahermosa con escolta vial. Al llegar nos esperaba la policía de caminos. Tomaron declaraciones, subieron al autobús, revisaron los golpes. El techo estaba abollado, el baño hecho un desastre, pero no encontraron rastro de sangre ni del suéter mostaza. Tampoco aparecieron marcas en el pavimento que explicaran un choque. En mi libreta aún estaban escritos los números. 8 bajaron, no 11. La empresa argumentó que la fatiga me había hecho confundir pasajeros y que el incidente se debía a una falla mecánica grave, algo que, por prestigio, debían mantener. En discreción, acepté firmar un reporte ambiguo, justo para conservar mi empleo, aunque nunca volví a tomar esa ruta. Han pasado 6 años y sigo manejando, pero evito los turnos nocturnos. Cada vez que cruzo el kilómetro 185, porque a veces no puedo evitarlo, bajo la velocidad y miro de reojo el espejo interior. Juro que, en el reflejo, de pronto aparece un destello cobrizo, como una trenza iluminada por la lámpara de una estación inexistente. Entonces, sin pensarlo, piso el acelerador hasta sentir el temblor del motor y, aunque sudoroso, continúo, rogando no volver a contar de más. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.